servirte, Señor, para hacer esas buenas obras que tú preparaste desde antes de la creación para que nosotros andemos en ella. Yo te doy gracias porque tú eres fiel a tu palabra, tú eres fiel a tus promesas, maravilloso Dios, estás con nosotros, nunca nos has desamparado, nunca, Señor, nos has dejado, Padre amado, cada día estás con nosotros, guardándonos, cuidándonos, protegiéndonos, Señor, guiándonos con tu Santo Espíritu, enseñándonos todas las cosas, Señor, a través de tu bendita y gloriosa palabra. Yo te doy gracias por esta bendición, este privilegio que tú nos concedes de estar, Señor, en este lugar, Padre amado. Oh, nosotros sabemos, Dios del cielo, que eres tú que introduces en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad, Padre amado. Yo te ruego que tú des control de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que nos des, Señor, la sabiduría, que nos des el discernimiento, Padre amado, que derrame sobre cada uno de nosotros, Señor, un espíritu de humildad, Señor, un espíritu aprendido, oh Dios, que podamos entender y aprender tu palabra y sobre todas las cosas, Señor, que podamos obedecerla y ponerla por obra, Señor, para la honra y gloria de tu nombre. Te adoramos y te bendecimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, mis hermanos, que puedan tomar sus asientos, pónganse cómodos, todos bienvenidos, también para los hermanos, las personas que se conectan por medio de la red. Dios les bendiga, bienvenidos, y vamos a ir a la enseñanza de la palabra en esta hora. Tenemos una enseñanza pesada. Vamos a continuar con esta enseñanza. Estamos viendo los atributos de Dios. Ya vimos, terminamos jueves pasado, terminamos los atributos naturales de Dios. Hoy no vamos a repetir nada de lo que ya vimos. Vamos a iniciar con los atributos morales. Los atributos morales de Dios también son 5. Ya miramos cuáles son. Esta parte sí vuelvo y les repito cuáles son los atributos morales de nuestro Dios. Entonces tenemos número 1, Dios es amor. Número 2, Dios es justicia. Número 3, Dios es verdad. Número 4, Dios es sabiduría. Número 5, Dios es santo. Entonces ahí vamos a dar inicio a esta segunda parte de la enseñanza. Entonces vamos a iniciar con el número 1. Dios es amor. Recuerden los atributos morales de Dios. Entonces vamos a ir a primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Nos dice la palabra del Señor: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces ahí estamos mirando ese primer texto. Entonces Él es amor. Indiscutiblemente la Biblia por toda parte nos enseña, y sabemos que el amor es parte de su naturaleza. La naturaleza de Dios es amor y es santidad. Pero miren, mirando ya la parte de lo que nos compete a nosotros, dice que Él es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios. Entonces ahí ya vemos una parte de lo que nos corresponde a nosotros: permanecer en el Señor, permanece porque dice Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios. Para decir
mismo. Hay gente que no se ama ni a sí mismo, y si no se ama ni a sí mismo, ¿cómo va a amar a Dios? Y si no ama a Dios, pues mucho menos va a amar a su prójimo. Sabemos que ese es el primer y más grande mandamiento: amarás a Dios todo tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo a ti mismo. Entonces uno ve que hay gente que no se ama ni a sí mismo. ¿Y cómo podemos? ¿Por qué digo yo eso? Porque no hay gente que no le importa andar de cualquier manera, sobre todo ahora, en este tiempo que, aunque ya salimos del confinamiento, pero el virus todavía está, y estamos viendo cómo está creciendo nuevamente la contaminación. Gracias a Dios y a la misericordia de Dios aquí no está pasando, pero en otros lugares sí. Entonces nosotros vemos a gente que anda sin tapabocas, vemos a gente que en montoneros, toda esa cantidad. Entonces, ¿qué puede decir uno? Personas que no se aman ni a sí mismo, y a sí mismo. Y en el mundo, pues la gente que no conoce a Dios, pues, pero hay cristianos que también están cometiendo esos errores, esa desobediencia, digamos así, porque es desobediencia. Pues ahí vamos viendo. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios. Si no permanecemos en amor, entonces estaríamos mintiendo si decimos que permanecemos en Dios. El que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Requisito indispensable: el amor. Y la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Entonces, no podemos decir que no tenemos el amor de Dios. Si no se manifiesta en nosotros, pues algo está ocurriendo, algo está pasando. Pero sigamos adelante. Allí vimos en 1 Juan, el capítulo 4, verso 8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces ahí, hermano, esos textos son muy claros. Que no ama, sencillamente. Mucha gente puede decir: no, es que yo conozco a Dios. Bueno, yo conozco a Dios, y aunque yo no voy a una iglesia, yo conozco a Dios. Hermano, es fácil. Es fácil. Alguien no manifiesta amor para nada, ni siquiera por un animalito. Hermano, porque nosotros podemos ver cómo gente que deja a los animalitos abandonados, hermano, y les hacen mal, los quieren, los tratan mal. Entonces, forma sencillita de ver, hermano, el amor de Dios en nosotros. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí vamos viendo que el amor es el atributo por cuya razón Dios desea mantener una relación personal con los que le aman. ¿Qué es en relación a Dios? Los que le aman. Le aman, podemos tener una relación con el Señor, podemos entrar en comunión con Él, podemos entrar, como dijo la palabra, en el secreto, podemos entrar en su secreto, en la intimidad, en esa íntima comunión con Él. ¿Quiénes? Los que le amamos y le creemos, y especialmente con los que nos hemos apartado para Él. Iglesia del Señor. La Biblia dice que somos santos en 1 Corintios, donde había problemas, había divisiones, hermano, había fornicación, una cantidad de cosas. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, decir a los santos que están en Corintios, ha sido que apartados. Entonces, si hay problemas, hay dificultades, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Corregirnos y seguir adelante. Entonces, especialmente los que nos hemos apartado para Él, por lo cual somos santos y estamos siendo edificados, estamos adquiriendo cada día el conocimiento, estamos adquiriendo cada día el carácter de Dios. Recuerden, yo siempre tengo que estar hablando de esto, que tenemos que llegar a la medida, a la estatura de Cristo Jesús,
Dios describe su amor hacia nosotros. ¿Cómo lo describe? Por ejemplo, el pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 7, versos 7 al 8, ahí encontramos. Dios le habla al pueblo y les explica, le da razones por qué los ama, por qué los escogió. Dice el texto: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. No era nada, el más insignificante. Y si nosotros lo miramos ya a nivel de iglesia, ¿quiénes éramos nosotros? Y si lo vemos desde los apóstoles, la Biblia nos enseña que lo vil del mundo escogió el Señor. Lo vil del mundo, ¿quiénes eran ellos? Hombres humildes, pescadores, hombres iletrados, aunque también hubieron sabios como Salomón, pero en la mayoría eran hombres iletrados, eran hombres humildes, eran pescadores. Dios los escogió ¿para qué? Para avergonzar a los sabios y entendidos de este mundo. Entonces no porque eran gran cosa para nosotros también, no porque seamos humanos gran cosa, sino por su misericordia, crearle luz, escogernos y salvarnos, dice la Biblia, por la locura de la predicación del Evangelio. Si vamos bien para con el pueblo de Israel, el verso 8 dice: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, juramento de Abraham, y serán benditas todas las naciones, y haré de ti una nación grande. Entonces, por ese juramento, Él os quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre en la mano del faraón, rey de Egipto. Entonces no era una cosa, pero había una promesa. Dios nos había amado y había hecho una promesa. También nosotros, recuerden que somos participantes de esa promesa, nosotros como iglesia del Señor. Ahora seguimos mirando Efesios capítulo 2, versos 4 y 5, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vean muy bien el amor de Dios. ¿Por qué escogió al pueblo de Israel? ¿Porque era gran cosa? No, porque los amó igualmente a nosotros. Miremos otro texto más. Casi nunca tocamos ese libro profético, Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, ese amor que viene con la humanidad, se regocijará sobre ti con cánticos. Entonces, ahí vamos viendo el amor de Dios. Y dice otro texto, Isaías 49:15, dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejarle compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Porque el amor de Dios es un amor eterno, es un amor puro, es un amor santo, es un amor continuo. Hermano, que nosotros pecamos, aunque nosotros somos infieles, el Señor nos sigue amando. ¿Qué sigue el Señor? Que reconozcamos nuestros pecados, nuestras faltas,
nos arrepintamos, que vayamos a Dios por medio del abogado, hermano. Entonces, ahí estamos viendo que en medio de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas, Dios nos ama. Dios nos ama. Estamos en un proceso cuando estamos siendo edificados. Entonces vamos a ver ahora unos versos de la palabra donde nos muestra o nos enseña Dios cómo, muestra hacia quiénes manifiesta Dios su amor, porque no es a todo mundo, Él es amor, Él manifiesta su amor, no es a todo mundo. Que por ejemplo, el texto, hermano, el ABC de la Biblia, San Juan 16, que todos lo sabemos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano, aquí nos habla de que de tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué mundo se refiere? Está refiriéndose a la creación, al cosmos, todo lo que Él creó, los cielos, la tierra, el universo. La Biblia dice que todo lo creó y vio que era bueno, de gran manera. Está hablando de ese mundo, de tal manera no ese mundo, la creación de Él. Porque si nos vamos a 1 de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. La palabra de Dios se contradice, no. Allá se está refiriendo al mundo del pecado, al sistema de pecado. Gobierna este mundo que sabemos que está gobernado por Satanás, es el príncipe de este mundo. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta todas esas cosas. Recuerden, hacia quién manifiesta su amor. El mundo de tal manera, pues, hablando de la creación, incluidos hombres, animales, todo lo que creó, que lo creó bueno. Entonces ha dado la razón para que ahora dice el texto, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no cree, hermano, no es problema de Dios, sencillamente es problema de la incredulidad, que ya es otra enseñanza. Pero sigamos viendo hacia quiénes más el Señor manifiesta su amor. Capítulo 16, verso 27. San Juan dice: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, dice el Señor Jesucristo. O sea, el Padre nos ama a los que hemos amado al Señor Jesucristo, a los que amamos al Señor Jesucristo. Y habéis creído que yo salí de Dios. Y ese versículo concuerda muy bien con el que acabamos de leer. Dice: al que cree, ama. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí dice: pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Sencillo, a eso, a los que hemos creído, que creemos en el Señor, creemos que vino del Padre y que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Entonces sobre nosotros manifiesta Dios su amor. Juan 17:23 dice: yo en ellos, habla el Señor Jesucristo, yo en ellos, ¿en quién? En nosotros, su iglesia, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Yo en ellos y tú en mí, está dirigiéndose al Padre, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Entonces ahí ya entra la unidad del Espíritu. La Biblia nos enseña que tenemos que amarnos los unos a los otros, guardar la unidad, que somos un solo
cuerpo, que tenemos que estar bien unidos, bien concertados, en medio de los ministerios, de los ligamentos, dice la Biblia que son los ministerios. Eso es deseo, cuando hay unidad, ahí está el Señor, ahí está amando. Entonces, leemos el Deuteronomio capítulo 10, versos 18 y 19. Gloria a Dios. Dice que hace justicia al huérfano. Recuerda, estamos viendo a quién manifiesta Dios su amor. No olvide ese punto. Dice que hace justicia al huérfano y a la viuda. Está manifestando ahí su amor a quien, al huérfano y a la viuda. Que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Manifiesta su amor hacia el huérfano y a la viuda, y también al extranjero, dándole pan y vestido. Y el verso 19 dice: amaréis pues al extranjero, así como él lo ama, hermano, así como él hace justicia al huérfano y a la viuda, pues nos toca a nosotros. Si el amor de Dios está en nosotros, hermano, porque dice la Biblia que tenemos que ser imitadores de Él, imitadores, Efesios 5:1, ser imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Ustedes dirán, pueblo de Israel, nosotros que éramos también extranjeros, no conocíamos, estamos alejados del Señor, y ahora aquí en la tierra somos extranjeros y peregrinos. Esta no es nuestra morada eterna, estamos aquí en esta tierra, eso lo sabemos. Entonces, ellos fueron extranjeros, pueblo de Israel, amado extranjero, peregrino, así nosotros también para nosotros. Entonces, en esas personas que vemos allí, creo que me hago entender, allí el Señor manifiesta su amor para con ellos. Allí se manifiesta. Y ahora vamos a ver otros textos que nos hablan cómo se demostró su amor, cómo lo demostró. Pero vimos sobre quiénes lo demostró y ahora vamos a ver cómo lo demostró. Cómo lo demostró, entonces lo vemos a Juan 16, que era uno, pero el hermano se le corrió el caspero otra vez por lo mismo. Pero vimos en quiénes ha demostrado su amor, ahora vemos cómo lo demostró. No es necesario repetir todo el texto. Dice para que todo aquel porque de tal manera Dios es lo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Cómo demostró el amor al mundo? Dando su Hijo unigénito. Dando su Hijo unigénito. Al mundo, ya lo miramos. Pero Romanos 9:13 dice, como está escrito, Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Cómo demostró allí el amor? A Jacob lo amó y a Esaú lo aborrecí. Ya sabemos que aborrecer es poner después de, poner en segundo lugar. Ahora porque Jacob lo puso en segundo lugar, si era el primogénito. Sencillo, porque él menospreció, él no le interesaba las cosas de Dios, no le interesó la primogenitura, mientras que Jacob anhelaba las cosas de Dios, y aunque con trampa, ayudado ahí por la mamá, pero le quitó la primogenitura al otro, porque él anhelaba las cosas de Dios, amaba las cosas de Dios, amaba servir a Dios, mientras que Esaú despreció las cosas de Dios, y después dice en Hebreos 12 que quiso recuperarla, dice que con lágrimas no le fue posible. Entonces ahí, que Dios es injusto, ¿no? Dios no es injusto, hay un texto que dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan.
Isaías 43 dice, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. ¿Cómo manifestó su amor para con Israel? Dando pueblos por su rescate. Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorado y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Ven ahí, estamos mirando todo eso, hermano. Tito capítulo 3, verso 7. Dice, para que justificados por su gracia, justificados porque por la gracia del Señor, hemos hablado bastante de la gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Conforme a la esperanza de la vida eterna. Efesios 2, 9, 4, 9, pero miremos allí bien, cómo se manifestó, cómo se manifiesta el amor de Dios para con las personas. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, porque nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, debidamente con Cristo Jesús, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Son verdades espirituales, porque estamos nosotros espiritualmente sentados en Cristo Jesús. Y eso sirve para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros vemos suficientes textos que nos hablan cómo Dios ha manifestado su amor para con nosotros, la obra que Él ha hecho. Entonces, sigamos mirando un poquito, vamos a ver 2 versos más. Gloria a Dios. Salmos capítulo 7, verso 11 y 12. Tenemos, gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios, hermano, es justo. No es como dice la gente, muchos dicen, no, pero es que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. No es así. No es así. La Biblia nos habla, hermano. Estos 2 textos, miremos, Salmos 7, 11, 12. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. Quiere decir que el impío no tiene salvación. El verso 12 dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado también tiene ya su arco y lo ha preparado. Ese no es el tipo, no, que es que Dios ama a todo el mundo, es que Él aborrece el pecado, pero enseña la Biblia es que Él está airado contra el impío todos los días. Y si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Ahora otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, no podemos olvidarnos, y aquí puse este texto de enseñanza que yo la tengo ya preparada hoy, repasando para predicar, hermano, repasando y leyendo, hermano,
24, verso 18, dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Por eso, hermanos, tenemos que tener en cuenta, ahí hay una diferencia. Generalmente nosotros le decimos impío al pecador, al que está por allá en el mundo y que no conoce a Dios, que nunca se ha arrepentido, que nunca ha ido a una iglesia, que nunca ha prestado atención a la palabra. Pero mire que ahí el apóstol Pedro hace diferencia. Si el justo con dificultad se salva, ¿cuál es el justo? Los que hemos sido justificados por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Porque Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, pero ya nosotros sabemos. Ese es el justo. Dice: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Mire que hay una división a eso, ya nosotros lo hemos estudiado, pero hoy me llamó la atención, hermanos, aparte. Entonces, impío no es el que anda descarriado, que está en el mundo, el que nunca se ha convertido. El impío es uno que conoce, de Dios, y que de pronto va a la iglesia, que de pronto hasta sirve al Señor, y ora, y canta, y hasta predica, pero no vive una vida piadosa, no tiene piedad. No tiene piedad, entonces es un impío. Señor, claro que estamos en problemas. No estoy hablando de aquí, hermano. Toda la iglesia hay gente, hermano, que se congrega y dicen cosas, pero hermano, no tienen piedad, no viven una vida piadosa. Entonces ahí estamos en problemas. Entonces dejemos ese punto allí, ese atributo del amor de Dios, y nos vamos con la justicia. Número 2, Dios es justicia. Volviendo el reloj, entonces tenemos que el concepto de justicia se entiende mejor, hermano, cuando miramos por la Biblia, miramos por la palabra, el lugar que ocupa este atributo, hermano, esta cualidad de Dios, el lugar que ocupa. Tiene que estar en segundo lugar, primero amor, luego está la justicia. Entonces, para entenderlo, hermano, miremos el lugar que ocupa. Miren, el salmista lo dice, Salmo 89:14, está dirigiéndose a Dios, está refiriéndose a Dios. Entonces dice el salmista: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Qué es el cimiento? Es el fundamento, es la parte que sustenta el edificio, cualquier edificio en lo natural. Y si vamos a hablar de la iglesia, Cristo Jesús, sabemos que es el cimiento, es el fundamento. Entonces, mire el salmista dirigiéndose a Dios, alabando a Dios, dice: justicia y juicio son el cimiento del trono, o sea, la base del trono de Dios. Pero cuando leemos todo el texto completo, el verso completo, hermano, nos damos cuenta, dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Hermano, mire, el cimiento es justicia, pero la misericordia y la verdad van delante de tu rostro, del rostro del Señor. El texto, no recuerdo dónde está, que nunca se aparte de ti. La misericordia y la verdad, eso está en Proverbios. Entonces, no solamente es la justicia, está en la misericordia y la verdad. Todos los atributos de Dios son, hermanos, necesarios, indispensables para el propósito de esta enseñanza. Recuerde cuando empezamos,
que nosotros obtengamos, como dijo Pablo, un excelente conocimiento de Dios. Es fácil. Yo conozco los atributos de Dios, tal y tal y tal. Hermano, cuando miramos realmente cuál es su propósito, cómo funciona, dije, es para aplicarlo, podemos saber la Biblia y recitarla, pero no la aplicamos, hermano, pues no pasa nada. Entonces, mire, aquí tengo también a Santiago capítulo 2, 13, que dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero muchas veces pretendemos ser muy justos. No es que tenemos que hacer justicia, hermano, pero nos olvidamos de la misericordia. La misericordia y la verdad, estamos fallando. Por eso, hermano, la justicia divina de Dios no es un mero dar a cada uno lo suyo, porque esa es la definición que nosotros conocemos, que es la justicia de Dios. Darle a cada uno conforme a sus obras, darle su merecido conforme a sus obras, a su comportamiento, a su modo de actuar, de vivir. Bueno, no es solamente eso, sino que también es no hacer daño a otro. Yo puedo, no es que yo soy justo, yo voy a serle justo, voy a ser justo con esta hermana, con este hermano, pero por ser justo con él estoy haciendo daño a otro, a otra. Hermano, entonces ahí no funciona, allí no funciona, hermano. Entonces la justicia divina implica un poder salvador victorioso, ya de Dios, poder salvador victorioso. Por eso en Isaías él usa un término. Allí Isaías, profeta de Dios, hablando palabra de Dios, él usa allí un término, hermano, el mismo término para justicia y victoria, que la justicia, hermano. Victoria, en el capítulo 54, versos 16 y 17. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, palabra de Dios, dada por Isaías. Dice, y saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Relaciones con lo que le acabo de hablar, de que no es solamente hacer justicia a uno y dañar al otro. Él dice, he aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. He creado al destruidor para destruir, pero el versículo 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces, hermano, hay que ver eso. Nosotros queremos ser justos, aplicar la justicia, hermano, pero no miramos las consecuencias que eso puede traer a otra persona. Dios es, hermano, imparcial, Dios es perfecto, hermano, la palabra nos enseña todas estas cosas. Todo, hermano, que nosotros necesitamos por eso es humillar, hermano, palabra, orar al Señor, pedirle que nos enseñe, que nos muestre. Isaías 31:17 dice, y el efecto de la justicia será paz. Paz. El efecto, o sea, el producto de la justicia tiene que ser paz. Tiene que ser paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Reposo y seguridad para siempre. Y eso, hermano, es lo que Dios pide a su pueblo. Lo que Dios pide a su pueblo. No es una justicia allí, hermano, acomodada, digámoslo así,
Entonces, y esto es lo que pide el Señor a su pueblo y exhorta. Por ejemplo, en Amós, capítulo 5, versos 23, 24, dice el Señor: quita de mí la multitud de tus cantares. Ahora, ¿quién pedía? ¿Quién había ordenado? ¿Quién había mandado que cantaran? Señor, que llegaba él mismo. Pero él dice que aquí a este pueblo le dice: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. No lo escucharé, porque no había justicia. Verso 24 dice: pero corra el juicio como las aguas, y la justicia por impetuoso arroyo. Cuando no hay justicia, hermano, la justicia de Dios no se aplica rectamente, entonces Dios no escucha. Dios no escucha que se le cante muy hermoso, aunque se ore muy hermoso. Quita de mí la multitud de tus cantares, pero no escucharé la salmodia de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas, juicio puro, rico como las aguas, abundante, y la justicia como impetuoso arroyo. Entonces la justicia es, podemos definirlo como santidad en acción, justicia santa. La justicia es la santidad de Dios, manifestada en el trato justo con sus criaturas. ¿Cómo manifiesta Dios su justicia? Dándole un trato justo a sus criaturas. ¿Quiénes somos sus criaturas? Nosotros somos criaturas de Dios. Nos creó, el Hijo de Dios nos rescató. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia, que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Sabemos de qué manera lo hizo. Ahora miremos cuándo manifiesta Dios este atributo, su justicia divina. Cuando declara inocente, hermano, al que lo es, inocente al que verdaderamente lo es, y cuando condena al malvado, y cuando vela porque se haga justicia, velando siempre que se haga justicia. Ahora Dios juzga, descubriendo él mismo las pruebas, no juzgar, y nos hace saber primero por qué viene el juicio, por qué viene el problema, por qué viene las consecuencias, cosas que muchas veces tenemos que pasar, hermano. Y él nos muestra cuando perdona al penitente. Por ejemplo, el Salmo 51:14. Todos sabemos que ese salmo es la oración de arrepentimiento de David, cuando cayó, cuando pecó con Isabel. Se postró por su tierra por 7 días, clamando y llorando al Señor. En el verso 14, no vamos a tomar sino ese verso, él dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Entonces, Dios allí mismo, el mismo pecador, el mismo salmista en el tiempo, en esa época, en ese suceso, él reconoce: líbrame de homicidios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Sabía que Dios era justo, y allí, cuando él mismo lo confiesa,
justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Confesar, para confesarnos de cualquier manera, con un corazón contrito y humillado, es con lágrimas, es con llanto, es con dolor, por haber pecado, por haber ofendido la santidad de Dios, por haber conquistado su Santo Espíritu. ¿Cuándo más, hermano, podemos verlo? Cuando castiga y busca a su pueblo, no solamente cuando perdona, como ve la justicia de Dios, grande. Cuando castiga a Dios, cuando ya no hay más remedio, cuando el pueblo no se arrepiente, y tenemos muchos ejemplos del pueblo de Israel. Continuamente los profetas hablaron la palabra. Según Crónicas 36, dice desde temprano y sin cesar mucho tiempo, todos los días les envié palabra, desde temprano y sin cesar hasta que no hubo más remedio. ¿Y qué pasó? Fue una cautividad. Entonces, cuando castiga y juzga a su pueblo, ahí estamos viendo también, nos está mostrando su justicia. Isaías 8:17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, y en él confiaré. En él confiaré. Es justo, hace justicia. Amos 3:2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré todas vuestras maldades. Entonces, así como perdona y se arrepiente, le hace justicia, así castiga también al que se endurece. Endurece su corazón, no obedece. Ahí Dios muestra su justicia, perdona, pero también cuando castiga. También la demostró y la sigue demostrando cuando salva al pueblo. Ahí sigue mostrando su justicia. Cuando salva a su pueblo, Isaías 46:13. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión, y mi gloria en Israel. Va a salvar. Está allí. 45, 24 y 25 de Isaías. Y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enaltezcan serán avergonzados. Entonces salva a su pueblo y avergüenza a los que se levantan contra él, se enaltezcan, se ensoberbezcan, soberbia. Allí serán que avergonzados. Verso 25. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Recuerden que ellos son salvos, promesa que Dios tiene, es su promesa. Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Está la justicia. Ahora nosotros también, ya los que estamos caminando con el Señor, hemos sido justificados. Lo dijimos, lo soltamos, justificados. La fe en el sacrificio de Cristo tenemos para el Señor, eso se recoge de enseñanza. Tenemos que ver también cómo más podemos ver manifestar la justicia del Señor cuando libera a su pueblo de sus pecados y de sus enemigos, y el resultado es justicia de corazón. Isaías capítulo 60, verso 21.
justos, serán justos. Hablando del futuro, serán justos para siempre, heredarán la tierra. Recuerden que ellos nunca han poseído la tierra, no sé cuándo, en el milenio. Hermano, y es que tenemos que mirar la misericordia de Dios. Todo lo que hizo el pueblo de Israel, el Señor trató con él de una de otra manera, y con todo serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevo de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Para glorificarme. En este momento sabemos cuál es la condición de él. No tiene templo, no tiene sacerdocio, pero tienen la salvación. Lo que tienen que pasar por la gran tribulación, sabemos que sí, es así, pero tienen esperanza, porque Dios es justo y es fiel a su palabra, fiel a sus promesas. Isaías 54:13. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no es la paz de sangre, ni de nada, ni de ningún otro hombre, más la paz de Dios. Isaías 61, Dios, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, es un canto, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Todas estas cosas manifiesta la justicia de Dios, se va a manifestar. Todos estos textos que estamos viendo es el pueblo de Israel. Entonces, ahí estamos hablando de este segundo atributo, Dios, justicia, hermano. También se muestra cuando proporciona la victoria a la causa defendida por sus siervos fieles. ¿Quién es el que da la victoria a los siervos cuando son fieles, que están defendiendo una causa justa, defendiendo lo que es, hermano, la obra de Dios, haciendo la obra de Dios? Isaías 50, verso 9, que aquí, que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir y serán comidos por la polilla. Los enemigos, el Señor, hermano, está con el justo, hermano. Y Romanos 4:5, Dios justifica, mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe es contra la justicia. ¿Qué nos dice eso? Es por la fe. Por la fe. Dice, mas al que cree, mas al que no obra, sino que cree en aquel que es justo, al impío, su fe es contada por justicia, como Abraham. Su fe es contada por justicia, hermano. Entonces, ahí entra obrar la fe. La fe, ¿cómo queremos nosotros que obre la justicia de Dios en nosotros? Hermano, que nos dé la victoria contra el enemigo, que nos haga justicia del adversario. De pronto muchos piensan que haciendo esto, haciendo aquello, haciendo lo otro, haciendo obras, ahora oro con él. No creen que no hay que hacer obras. Recuerden que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antes de la creación para que nosotros caminemos en ellas. Tenemos que tener en cuenta eso, que por obra no vamos a ser justificados. Y vuelvo y decir que el texto que siempre estoy citando, que nuestras justicias delante del Señor son como trapos de inmundicia. Queremos justificarnos por obras. No es, quiere decir que Dios desecha las obras, no.
como es el único que merece ese nombre, solo Él es verdadero, no solamente es verdadero, sino que es la misma verdad. No solamente Dios es verdadero, sino que es la misma verdad, así como no solamente es amor, sino que es el amor. Asimismo, no solamente es verdadero, sino que es la verdad. Y el Señor Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino que es por mí. Entonces ese concepto, hermano, de la verdad es un concepto genuino, verdadero. Dios no solamente es verdadero, sino que es la misma verdad. Por eso no puede ser autor del pecado, ni tolera el pecado, porque ¿qué es el pecado? El pecado es el diablo, y el diablo es el padre de mentira. Todo pecado, hermano, es mentira, pero es un pecado, hermano, una mentira que me engaña. Hablando de, cuando hablamos del huerto del Edén, ya había empezado antes, que el orgullo, Satanás. Entonces dejémoslo ahí, no solamente ese tipo, pero que hermano de algo le aproveche, le sirva esa palabra, hermano, ese es el propósito, hermano, que podamos ser ministrados. Y quedamos pendientes para otra ocasión. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, porque Él es bueno, hermano, y para siempre es su misericordia. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y soberano eres gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te adoramos, Señor, te alabamos, te bendecimos. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria, toda la adoración, toda la alabanza, Señor. Exaltamos tu grandeza, Señor. Exaltamos, Señor, tu cielo, tu señorío, tu excelencia, tu santidad, bendito Dios. Proclamamos que tú eres el Dios soberano, que tú eres el Dios poderoso, que tú eres el Dios vivo, el Dios de amor, el Dios de misericordia. Oh soberano Dios del cielo, que tú eres justo, Padre amado, que muestras, Señor. Padre amado, tu justicia, bendito Rey del cielo, para con nosotros, Padre, yo te alabo. Te doy gracias, Señor, por la iglesia, Padre amado. Oh Señor, gracias por las personas aquí presentes, Señor. Gracias, Padre amado, por los que están conectados, Señor, por la red. Te ruego, Señor, que los bendigas, poderoso Dios del cielo, que nos ayudes, Padre amado, todo, Señor. Necesitamos de ti, Padre amado, conocer más de ti, Señor, acercarnos cada día más, Señor, a tu presencia, poder cada día, Señor, estar dispuestos a poner tu palabra por obra, Señor del cielo. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Padre amado, por cada hermano, Señor, por nuestras familias, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo, a ser testimonio, bendito Rey, para nuestras familias, para las personas que nos rodean, Padre amado, que podamos ser, como dice tu palabra, luz en medio de las tinieblas, que podamos ser la sal de la tierra. Maravilloso Dios, en tus manos estamos, glorifícate y ayúdanos para que cada día podamos avanzar hacia la meta del supremo llamamiento. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Señor les bendiga, hermanos.